Vamos a hacerlo en el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, o Mateo más bien. Mateo capítulo número 8. Vamos a tratar la manera de ¿ya lo tenemos? Bien, voy a leer desde el versículo número 5 para que podamos comprender de qué vamos a estar hablando. Capítulo número 8 y versículo número. Dice, entrando Jesús 5 en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está paralítico, gravemente atormentado. Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a dejar hasta ahí la lectura y vamos a orar. Padre, lugares. El reino de Dios será conformado por personas. Ese va a ser el tema. El reino de Dios será conformado por personas. Y en este caso, personas glorificadas, pero personas le vamos a poner. Bien, para que podamos comprender esta lectura, donde el Señor se maravilla, en el primer mensaje estuvimos hablando de el interés o la inquietud de los fariseos con respecto al reino de Dios. Esto lo tomamos de Mateo también, capítulo número 17, verso 20. Los fariseos estaban interesados en el reino de Dios. El Señor en esa ocasión les contestó que el reino de Dios ya estaba entre ellos. Y cuando les expresa que ya estaba el reino de Dios entre ellos, estaba refiriéndose que ya ese reino había sido enviado del cielo por medio de él. Y que ese reino, por supuesto, no era visible, no era tangible, pero ya estaba en medio de Israel. Y lo único que tendrían que hacer los israelitas, en el caso muy particular, ellos era abrir el corazón por la fe a ese reino, porque era un reino, en este caso, espiritual. No era un reino político, no era un reino literal como ellos lo pensaban. El Señor
luego de que les ha dicho a los fariseos interesados por el reino de Dios, les ha dicho que ya estaba ahí, a los discípulos les expresa el Señor que ese reino del cual los fariseos estaban preguntando y que él ya lo había traído, se inauguraría, se instalaría en su segunda venida. En su segunda venida, ese reino se instalaría de una manera literal. Estamos hablando del periodo de los 1000 años. Es en ese entonces cuando lo que ya es el reino de Dios, que hoy en este tiempo que todavía nosotros estamos acá, es un reino invisible, es un reino que se mueve en el campo espiritual, en los corazones de los que lo reciben, pero en ese futuro sería literalmente instalado el reino de Dios en ese milenio. Por supuesto que el Señor hablaba de que sería en su segunda venida. Hemos dicho que la segunda venida que nosotros entendemos en la Biblia se divide en dos partes. La primera, es decir, una de las primeras partes de la segunda venida es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia sucederá o está prácticamente por suceder. ¿Por qué decimos que está por suceder? Está por suceder por el hecho de que las profecías y todo el ambiente, el panorama mundial, nos está indicando que la segunda venida del Señor es eminente, pero que al final de la gran tribulación, entiéndase bien esto, al final de lo que sería luego del rapto, la iglesia se va con Cristo por 7 años. La iglesia va a contraer bodas con el Señor, como dice Apocalipsis 19:7. Dice, y las bodas del Señor se llevan a cabo luego de la gran tribulación. Pero luego viene la iglesia de regreso a los 7 años de lo que ha sido el rapto, y viene la iglesia acompañando al Señor, y es acá donde se complementa la segunda parte de la segunda venida de Cristo. Es decir, para que no nos confundamos, la segunda venida de Cristo se divide en dos periodos. La primera, lo vuelvo a repetir para que se nos vaya quedando, la primera es la que compete el rapto. El rapto, ¿por qué no podemos denominar el rapto como la segunda venida de una manera general? Porque en esa ocasión es algo que el Señor no viene a la tierra. El Señor, o la Biblia dice que luego que el Señor con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego dice Pablo, los que estemos vivos seremos transformados y seremos llevados al aire, a las nubes. Es decir, por eso es que no podemos denominar el rapto de la iglesia de una manera que es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo se complementa en esos dos periodos. Ahora, aclarado esto, el Señor les dejó en este caso las señales que serían las que iban a presidir lo que era la segunda venida.
Las señales que el Señor dejó fue que los días serían como los tiempos de Noé. Es decir, eso fue, les dijo a los apóstoles o discípulos: cuando yo venga a instalar el reino, literalmente, el que le habían preguntado los fariseos, van a ver las señales como los tiempos serán iguales que los días de Noé y los días de Lot. Estuvimos hablando en este caso, hermanos, que vamos a ver que a eso se refería los tiempos de Noé y los tiempos de Lot, que eran tiempos, aparte de toda la maldad que había en ese entonces, el énfasis que había tanto en los días de Noé, en la sociedad, como en el tiempo de Lot, el énfasis era lo material, era el cómo superar en los aspectos puramente terrenos. Eso era lo que el Señor dejó como señal a los discípulos, que sería lo que indicaría que Él vendría por segunda vez a instalar el reino de los cielos. En este caso, decíamos en el primer mensaje que es un hecho que estamos viviendo esos tiempos, al igual que Noé, al igual que Lot, que el énfasis era, como decíamos, hermanos, el asunto de lo terreno. Las sociedades, yo estaba hablando de los países, en los países en el mundo, cualquier sociedad, cualquier nación en el mundo, el énfasis que hay para sus políticas no es otra cosa sino el aspecto económico. No es otro asunto lo prioritario de todo. Lo que siempre tiene por delante todo el mundo, todas las naciones y en términos generales todos los individuos es el asunto material. El asunto material. En este caso es exactamente lo que estamos viviendo nosotros. Ahora vamos a ver si esto es lo que está sucediendo hoy día. ¿Quién puede poner en cuestión lo que es la venida del Señor en ese segundo regreso? ¿Quién puede cuestionar y decir, hermanos, que el Señor, tardaría todavía unos 2000 años para que se cumpliera su palabra? Eso sería como querer ignorar una realidad que está tan clara. En este caso, debemos de estar conscientes entonces que, de acuerdo a como está el panorama en este mundo, los tiempos de Noé los estamos viviendo, los tiempos de Lot los estamos viviendo. Y el Señor en Mateo enfatiza que pone como ejemplo la mujer de Lot. La mujer de Lot, dice la palabra que, ella se convirtió en estatua de sal por el hecho de que lo que la llevó a experimentar ese juicio de convertirse en estatua de sal fue porque su apego siempre era el aspecto material. Su apego era lo que había dejado en Sodoma. Y eso fue lo que la convirtió. Salió, decíamos, de Sodoma, pero no pudo llegar al sitio de seguridad que era el monte. O sea que en el camino pereció. En este caso, hermanos,
es exactamente lo que estamos viviendo y no hay por qué dudar que estamos a las vísperas de que aparezca el Señor. Porque las señales, si habláramos de otras señales, bueno, no pudiéramos avanzar con la idea que Dios ponía en mi corazón acá. Pero hay un sinnúmero de señales que indicaban cuál era el momento cuando Él iba a regresar a inaugurar, a instalar su reino literal en esta tierra. Porque, hermanos, el punto es que de acuerdo a la palabra, el Señor ha prometido que Él va a reinar en esta tierra literalmente. Lo dice su palabra que cuando luego que pase la gran tribulación, Él instala su reino. Y como decíamos en este tema, el reino de Dios será conformado por personas. Es decir, el reino de Dios, el cual va a ser un reino literal, no va a ser conformado por ángeles, no va a ser conformado por arcángeles, no va a ser conformado por querubines, aunque diríamos, esas manifestaciones de angelicales y todo eso siempre es un hecho. Pero a manera de tema decíamos, bueno, que ese reino está exclusivamente preparado para que diríamos, sus ciudadanos de esa patria sean personas humanas. Obviamente tendrían que ser personas humanas glorificadas. En esto es importante detenernos un poquito para que veamos que estos asuntos que parecerían que son fantasía, que parecerían que son mitologías griegas, es decir, que va a venir Dios y que va a instalar un reino en esta tierra y que Jesús va a ser el rey que va a estar al frente de ese gobierno, parecerían como fantasías de niño, parecerían como locuras de los creyentes. Pero yo quiero decirles, hermanos, que en ese caso, si consideramos que esos aspectos que están plasmados en la palabra son locura, bueno, eso es una manera de pensarlo de cada quien. Pero nosotros como creyentes, sobre todo nosotros como creyentes que de alguna manera ya tenemos al Espíritu Santo, que dice que Él nos revelará toda la verdad, nosotros sabemos que esto es una realidad. Nosotros sabemos que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nosotros sabemos que el cielo y la tierra pasará, pero lo que está escrito en esta palabra no pasará. Si la palabra de Dios ha dicho que Él va a venir a instalar un reino literal en esta tierra, lo menos que puedo hacer yo como creyente es dudar de eso. Yo lo que tengo que hacer es creer a la palabra, porque la Biblia dice que el justo vivirá por la fe, ¿verdad? Pero lo que digan los hombres no nos importe. Nosotros debemos de preocuparnos a lo que diga la palabra, y debemos de amar la palabra, y debemos de creer la palabra. La palabra o la Biblia es la expresión de Dios para nosotros. La única manera como nosotros podemos comprender los planes de Dios, la manera de operar de Dios, de qué manera es Dios, es a través de la palabra. Y la palabra, entonces, hermanos, nos está diciendo que hay
o que se llevará a cabo lo que es la instalación de su reino en esta tierra por 2000 años. Es decir, por 1000 años, perdón. Va a desenvolverse ese reino luego que suceda la gran tribulación. El diablo es atado y es puesto en un lugar de prisión y luego se desarrolla lo que es el gobierno del Señor, estando el Señor Jesús gobernando desde la capital de Jerusalén. Eso así lo dice la palabra. Entonces ahí va a ser la sede del reino. Y la Biblia dice que todos lo que es el Génesis volverá, hermanos, a renacer. Lo deteriorado que está lo que es el ambiente, el planeta, la maldad, como el diablo ha sido preso bajo de una prisión, las cosas van a cambiar y va a ser tan tremenda esa instancia de Dios en esta tierra, que la iglesia, hermanos, por supuesto, luego de que haya contraído matrimonio en esas bodas del Cordero, va a regresar con el Señor. Por eso es que decíamos que quienes serán los que compondrán el reino de Dios no son ángeles ni son querubines, sino que son personas. Ahora, ¿verdad que parece bonito eso, hermano? ¿Cuántos se alegran eso? Yo creo que dormidos están. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. ¿Cuántos anhelan? ¿O qué piensan ustedes? ¿Que muerto el perro se acabó la rabia? ¿O qué piensan que después de la muerte hay algo más? ¿Qué dicen ustedes? Hermanos, después, hermanos, eso es cuando el perro se muere, hasta ahí llegó, el animal se muere, pero nosotros somos otra especie. Nosotros somos hechos a la imagen, hermanos, de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nosotros somos una estirpe maravillosa. Nosotros somos ese pueblo a quien Dios ha hecho promesas que después de muertos, pasaremos a una instancia, pasaremos a un nivel espiritual. Yo creo que eso es para tirar la casa por la ventana, porque todos los días se está muriendo la gente, pero los que mueren sin esperanza no tienen, hermanos, ninguna alternativa. Pero los que morimos en esperanza, bueno, esos somos los que vamos a participar activamente en lo que es el desarrollo del reino de Dios. Ahora vamos, lo que voy a analizar rapidito para que finalicemos es, hermanos, ¿quiénes son? Porque suena bonito, ¿verdad? Que hasta nos dormimos cuando decimos cuando estemos allá reinando y todo eso, ¿verdad? Que bueno, ahorita pues ni amén vale la pena expresar. Yo sé que ya lo tenemos cocinado, ya está listo. Yo voy a andar en esas avenidas de allá de Jerusalén. No conozco Jerusalén, pero allá voy a andar. Pero lo que quiero, sobre todo, hermanos, enfatizar es lo siguiente, y póngale atención a esto. ¿Quiénes son las personas que van a, hermanos, a componer ese reino? Quiero decirle, y no quiero desanimarle, quiero decirle que esas personas solo son los que dejen entrar el reino de Dios, ese reino espiritual, en sus corazones. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando la persona, por medio de la fe,
oye esa palabra. Oye la palabra de qué? La palabra que se predica a través de lo que es el evangelio no hay otro mensaje, es el reino de Dios. Esa es la palabra. El Señor dijo en el momento, Juan dijo en el momento que el Señor apareció, el reino de Dios se ha acercado. Es decir, cuando vino Cristo en persona, el énfasis siempre es el reino de Dios. Amén. El reino de Dios, dijo el Señor, está entre vosotros. Pero estaba hablando del reino espiritual que permitía que si las personas dejaban entrar ese reino a través de la fe, hermanos, esas personas ya eran parte o tomarían parte de ese reino de los cielos. Dicho de otra manera, la persona tiene que tener un nuevo nacimiento. Por eso es importante. La palabra de Dios no se puede, hermanos, no se puede predicar de una manera, diríamos, de acomodo. La palabra de Dios es necesaria predicarla de acuerdo a cómo está estampada, cómo está escrita, de acuerdo a lo que la palabra nos indica. ¿Y qué quiero decir con eso? Que los que van a participar en ese reino como personas serán aquellas que dejen entrar el reino espiritual en sus corazones por medio de la fe. Y dicho de otra manera, aquellos que tengan un nuevo nacimiento. Es necesario un nuevo nacimiento. Y esto es bonito escucharlo porque esto permite, hermanos, opacar las expectativas que a veces muchos nos hacemos. Porque si hablamos nosotros en términos generales, vamos a escuchar que todo mundo, bueno, habla del cielo. Cuando la persona se muere, dice, se fue a descansar. Y no hay persona que, por último, no asocie los aspectos del cielo. Pero los aspectos del cielo, y en particular lo que es el reino, o los que van a ser parte del reino de Dios en ese milenio, en ese reino literal, es necesario primero que abran el corazón a ese reino espiritual. No se puede de otra manera. O, como acabo de decir, que haya tenido un nuevo nacimiento. Es decir, para no crear expectativas, porque la idea es que todo aquel que se muere o todo aquel que menciona de alguna manera a Dios, esas personas ya son candidatos para ser parte del reino de Dios. No, a Nicodemo el Señor le dijo, Nicodemo tenía una gran religión. Nicodemo era un hombre dotado en los aspectos teológicos de la ley. Nicodemo era uno que pertenecía al gran Sanedrín. Dicho de otra manera, era como uno de los magistrados de la gran corte, diríamos, de la ley en Jerusalén. Ese no era un cualquiera, era un hombre dotado, era un hombre que comprendía tremendamente los aspectos espirituales, a tal grado que de noche dice la Biblia que él fue a consultar al Señor y le dijo, ¿qué puedo hacer? Diríamos, le interesó lo del cielo y le dijo, ¿cómo puedo hacer para heredar el reino de los cielos? Le dijo el Señor, esta fue la respuesta: si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Si no naces de nuevo, es decir, si no dejas entrar el mensaje de la gracia, del evangelio, si no lo dejamos entrar,
si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es necesario que esto que pertenece a lo natural, hermanos, sea transformado. Porque sin una transformación, usted y yo no podemos presumir o pensar que vamos a ser parte de los que componen el reino de los cielos. No tenemos esa posición o ese posicionamiento para poder ser parte del reino de los cielos. Necesitamos un nuevo nacimiento. Y eso lo debe de examinar cada persona. Cada persona debe de examinarse. Cada persona debe de llegar a la conclusión y decir: yo he experimentado un nuevo nacimiento. Eso no es del pastor, eso es de cada individuo. Eso es de cada persona, decir: yo he experimentado un nuevo nacimiento. O dicho de otra manera, he dejado entrar el reino de Dios por la fe. Ese reino espiritual lo acobijo en mi corazón. Eso es un asunto de que cada uno tiene que preguntarse. Porque, como se dice, la salvación no es colectiva. La salvación es muy individual. Yo no puedo salvar a mis hijos, ni mis hijos pueden salvarme a mí. Yo no puedo salvar a mi mujer, a mi esposa, ni mi esposa puede salvarme a mí. La salvación es individual. Por lo tanto, cada individuo debe de saberse abierto el corazón a la palabra de Dios. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Cada persona tiene que examinarse. Si no naces del agua y del espíritu, le dijo Nicodemo: ¿cómo puede un hombre viejo entrar siendo viejo al vientre de su madre? ¿Y cómo puede nacer ya el hombrón grande? Él le dijo: siendo maestro, ¿no entiendes esto? Pero te digo que si no naces del agua y no naces del espíritu, ¿qué quiere decir, hermanos, del agua? Lo que simboliza el agua es la palabra. Por el oír de la palabra que viene la fe. Damos un amén. Es decir, si no eres engendrado por medio del agua, que lo que significa es la palabra, y por el espíritu, por agua y espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Y eso es lo que necesitaba Nicodemo. Nicodemo, imposible que pudiese ser, hermanos, de los que compondrían el reino de los cielos en ese futuro que al cual todavía no hemos llegado, pero era necesario. Entonces eso es trasladado a cada persona, por el hecho de que de esa manera, como yo dije hace un momento, tenemos que examinarnos nosotros, porque cada uno tendrá que enfrentar bien lo que es la bienvenida a ese reino, o lo que es el desecho o el desechar de Dios para esas personas en ese reino. Amén. ¿Se recuerdan de aquel hombre que entró a la cena? ¿Se recuerdan? Yo no sé qué día de estos hablábamos de eso. El hombre, es decir, el amo hizo una fiesta e invitó a todos sus convidados. Y por la costumbre de Israel, al convidado le ponían diríamos, un distintivo de ropa, diríamos un distintivo de ropa. Lo vestían como invitado. Pero el problema es que a alguien invitaron, pero ese no se quiso poner el distintivo de ropa como invitado a la cena, que lo que significa es precisamente el reino, es igual. Pero dice que llegó el amo a ver a los que estaban ahí
Y luego llegó a la mesa donde estaba, aparentemente, ¿está conmigo, iglesia? Aparentemente estaba el personaje ahí en la mesa, y llegó el amo y le dijo: ¿y tú cómo entraste acá? Empezó a temblar, dice la persona. ¿Y cómo entraste tú acá? ¿Y por qué lo detectó? Porque él se había puesto un distintivo de invitado, pero que no era el distintivo que el dueño de la fiesta daba. Tenía similitudes. Y eso lo que nos dice es que si no entramos por la puerta, damos un amén, aunque nos tiremos por otro lado, de todos modos no vamos a ser parte del reino de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A veces uno se puede ir por buena gente en la iglesia, no diríamos, por muchas formas que pudieran dar la idea de que eso nos hace acreedor a ser parte de los que componen el reino de Dios. Pero esa persona le dijo el amo: sáquenlo, porque este no tiene vestimentas de invitado, sáquenlo para afuera. Ese es el tipo de persona que piensa entrar al reino, a gobernar, a estar allá en el reino, pero a su manera. Y esto no es a la manera, es a la manera de Dios. ¿Cómo es la manera de Dios? Primero dije, dejar entrar el reino espiritual en el corazón por la fe. Igual, estar dispuesto a tener un nuevo nacimiento. De lo contrario, hermanos, el peligro es tan grave, tan tremendo el peligro. ¿Cuál peligro? El peligro de no ser parte de los que componen el reino de Dios. El peligro es tan grave porque uno se puede morir de un momento a otro, porque el día de mañana puede estar ya uno en una sala de vela. Por eso es que siempre es necesario, damos un amén, que las cosas hay que hacerlas cuando tenemos la oportunidad. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Tienes que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Entonces, cada creyente, eso es cosa. A veces la persona, es una bendición por lo menos escuchar esto que estamos hablando. ¿Por qué es una bendición? Porque esto no se ubica, papá. Esto no se ubica. Aquí no nos están dando garabato. Aquí no nos están sobando la leva. Aquí no nos están diciendo: no se me vaya a ir, mi amor, porque usted ya, si se le ve desde lejos las coronas y los ángeles que andan haciendo nido en su cabeza, eso es estarle dando garabato a la gente. Es mejor la palabra. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y cuando viene la palabra, usted toma sus propias conclusiones. Usted dice: bueno, yo todavía estoy crudo, yo todavía no he nacido de nuevo, yo todavía no, es que yo estoy consciente. Y es que el mismo ser interno, hermano, dice Juan: si tu conciencia te dice que estás bien, mayor es Dios que tu conciencia. La conciencia a uno le dice: no, papito, estás inventando. Es decir, ese relojito que tiene uno adentro, aparte del Espíritu Santo, le dice: no, papito, estás inventando, vos estás queriendo, pero no este asunto. El problema es que estás en riesgo, porque si el día de mañana te mueres, si te mueres queriendo engañar, pretendiendo que tú ya sos parte, que ya abriste el corazón al mensaje del evangelio, que ya experimentaste un nuevo nacimiento, eso es bien delicado. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar conscientes. ¿Qué es otro aspecto que eso es lo que vamos a ir finalizando? El que no fuere como un niño. Como estamos hablando que quiénes son los que van a ser parte de ese reino de los cielos. Por ejemplo, dice Mateo 18:3, si lo quiere chequear, dice
evangelio. Mire qué importante, y que aquí no hay para dónde perderse. Damos un amén, iglesia. Aquí no hay para dónde corrernos. Aquí como que hermanos, y dijo, de cierto digo, si nos, vamos a ver qué dice, léalo conmigo, capítulo 18, verso 3, si no volvéis y os hacéis como que dice, como un niño. ¿Qué más dice? No entraréis en el reino de los cielos. Ajá. No es viniendo a la iglesia. No. Primero, hay que tener un nacimiento nuevo. Segundo, hay que tener actitudes de niño, aunque estemos viejos. ¿Cuál es la actitud de un niño? La actitud de un niño es inocencia. La actitud de un niño, supongamos un niño por lo menos de los tiempos cuando yo me crecí, tal vez no tanto ahora, porque ahora ya salen ingenieros antes de nacer, ¿verdad? Pero la actitud de un niño en ese campo, hermano, era la actitud de la inocencia, la actitud de la no venganza, la actitud de creer en su ingenuidad. Es decir, el creyente tiene, no estoy diciendo que tiene que ser un tonto. Yo estoy diciendo aquí lo que está diciendo, que el que no sea como un niño, es decir, que no tenga actitudes como un niño, no puede ser de los que compongan o de los que sean las personas que compongan el reino de los cielos. O sea que los que van a componer el reino de los cielos, es decir, los que van a ser ese pueblo, esa nación de seres humanos, son personas nacidas de nuevo y luego personas con actitudes de niños. Es decir, aquí es a donde lo forman a uno para poder ser parte del reino de los cielos. Es decir, no es que allá Dios le va a venir a quitar a uno todos los cabos y la cola y todas las malas palabras y todos los celos y todas las cosas de este mundo. No, aquí es donde nosotros tenemos que practicar ser como es un niño. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Que se oiga un poderoso amén. Sería bueno preguntar, claro que tenemos una naturaleza caída, pero sería bueno preguntar aquí, empezando con los hermanos aquí músicos, si ellos tienen actitudes de niños. No de esos niñones que toda la vida vienen llorando, ¿va? De esos niños que hay que cambiarles pañales y ya con bigote. El concepto aquí es niño en su humildad, niños en su inocencia, niños en su obediencia. A eso había que preguntar cómo se comportan las hermanas con sus esposos allá en la casa o los esposos con sus mujeres. Había que preguntar, ¿verdad? Porque a veces nosotros somos buenos actores, pero aquí no se trata de actores, porque la Biblia dice: Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dele fuerte esas palmas al Dios de la gloria. Tiene que ser como una niña, hermanita. Así que deje de gritarle al vecino: oye, hoy vas a ver, maldito, que hoy no sé qué, que al pobre marido ya vas a ver, desgraciado. Un niño no habla así. Un niño no habla así. Y usted, hermanito, ahora otro aspecto que lo hace a uno ciudadano de ese reino es personas que viven en santidad aquí en la tierra. Santidad sin la cual nadie me verá. Santidad es otro aspecto, y eso lo vemos en Hebreos 12:14. Busquen la paz con todos y busquen una vida santa, pues sin santidad nadie me verá. No, ya ve que no es tanto así, ¿verdad? Que
Ay, no, si es que yo voy a la iglesia. No, si es que yo soy amigo del diácono, yo soy amigo del músico. Es que yo no, aquí no se trata de ser amigo del diácono, del pastor. Aquí se trata de que sin santidad nadie verá al Señor, dice la palabra. ¿Qué necesitamos? Necesitamos ser santos. ¿Y qué significa ser santo? Santo es apartado, apartado para alguien. Eso es santo, es la palabra santo. Santo no es así, esos cristianos así, autores que caminan. Dios le bendiga. Aleluya. Esos son actores falsos. El santo es uno que ha sido apartado del mundo para alguien. ¿Para quién? Para Dios. Yo he puesto algún ejemplo con este ramito. No sé si es el mismo de hace 2 años o es. Y es plástico. Pero pongamos, algunos ramitos de estos están en una vela ahorita, o están ante un brujo, porque los brujos ponen su volado de esto, ¿ya? Ponen sus ramos y ponen su volado. Pero este ramito no está en la vela ni está ahí en donde está el brujo, está aquí. Entonces lo apartaron para estar en un lugar donde se predica la palabra de Dios. Así que así es el creyente. El creyente, santidad, lo que significa es apartado para alguien, apartado para Dios. Así que, hermanos, nosotros tenemos que decirle no al mundo y sí a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Quiénes son? Es otro aspecto. Otros, los que no retroceden. ¿Verdad? Porque ¿quién? Usted ve que hay un montón de gente que retrocede en la vida espiritual. Se llena la iglesia y ya van todos para afuera. Y eso es así, eso es bien común. Allá una cosa sucedió y ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Que ya no va a la iglesia. Que fíjese que no sé qué, que no sé cuánto. Y ahí la gente anda buscando a quién echarle la culpa. Aquí nadie tiene la culpa. Usted no tiene la culpa de que yo caiga. Usted no tiene la culpa de que yo me vaya al mundo. El culpable soy yo. Yo no me puedo andar buscando culpables. No, esto es un asunto de convicciones. Esto es un asunto de que yo sé, como dijo Pablo, en quién he creído. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo sé, como dijo Job, dijo, yo sé que mi Redentor vive. Convicciones. Porque ahí anda la gente echando de la culpa. ¿Y por qué no va a la iglesia, hermano? Es que no hay amor. Si no hayas amor en la iglesia, tú tienes que sembrar amor. Porque no andes preguntando y deseando amor si no has sido sembrador de amor. Tienes que dar amor. Tienes que sembrar. Dele fuerte las palmas al Dios de la gloria. ¿Y por qué no va a la iglesia? Porque no me visitaron cuando estaba el rancho quemándose. Por eso ya no vas a la iglesia. ¿Y por qué no vas? Porque el marido me dejó. Aquí hay un montón de gente que yo he conocido, parejas, que luego que alguno de ellos falló, el otro ya no volvió. Ya no volvió. ¿Y que acaso no hemos leído en la palabra que el mismo Señor dijo que en la vida de Dios tendréis aflicciones? Damos un amén. En la vida, el camino de la vida cristiana no es de carrozas. El camino de la vida cristiana es de pelear con diablos, con demonios. Es de pelear, hermanos, cara a cara, palmo a palmo, sangre a sangre, con uno mismo. Pero, hermanos, Jesús dijo: ninguno que pone la mano en el arado y ve hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Se necesita, hermanos, caminar en medio de las tormentas hacia adelante, pelear la buena batalla. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria.
¿Será que esos que dan paso atrás pueden ser parte del reino de Dios? No. Yo no sé cómo está usted, si es el último culto que viene y dice, no, ya me voy para otra iglesia. Si es la misma cosa, si el mal no está en la iglesia, el mal está en uno. Que se oiga un poderoso amén. Yo creo que para estos mensajes no hay que pedir aménes, hermano, porque no se prestan para eso. Así que dijo Mateo 11:12, el que pone la mano en el arado y ve hacia atrás no es apto para el reino de los cielos. Solo vaya viendo las desventajas de los que no pueden ser parte del reino de los cielos. No pueden ser parte del reino de los cielos. Damos un amén. Esto es lo que dice Mateo. Eso es lo que dice. Otro aspecto es los que, hermanos, los que en lugar de darle prioridad a las cosas de Dios, sus prioridades son los aspectos materiales. Esto de lo material, hermano, esto de lo material es un asunto que nos atañe a todos. Dice Mateo también en el capítulo 6, verso 3, dice, buscad primero el reino de Dios. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Buscad primero el reino de Dios. ¿A qué se refiere? Tu prioridad, mi prioridad debe de ser el reino de Dios sin dejar de hacer lo otro. Usted no puede dejar de abandonado sus compromisos. Yo no puedo dejar abandonados mis compromisos, pero debe de haber una prioridad. La prioridad es el reino de Dios. Buscarlo, 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 buscarlo. Damos un amén. La parábola de la perla que se había perdido. Dice que la mujer que perdió aquella joya la buscó. Así debe de ser el reino de Dios. Dice la Biblia, el que busca halla, el que pide recibe y el que toca se le abre. Hay que buscar. El reino de Dios no debe de ser secundario en nuestra vida. El reino de Dios debe de ser lo primario. Debe de estar antes de todo. Antes de cualquier cosa de esta vida, debe de estar por encima el reino de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Dice la palabra, lo que dice en este versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Estoy dando algunos pequeños detalles de quiénes son los que van a pertenecer o los que van a componer ese reino de Dios. Ahora, ya le dije, nacer de nuevo, ser como un niño, vivir en paz y en santidad, no dar paso atrás, porque sobran motivos para los creyentes para dar paso atrás, y dar las prioridades a los aspectos de Dios, y eso nos hace ciudadanos de ese reino. Ahora, estos son, con lo cual finalizo, estos son los que van a ser parte de ese reino. ¿Y qué es lo que leíamos en el texto que tomábamos ahí? Dijo el Señor, fíjese qué es y qué importante es. El verso leíamos de Lucas, váyase conmigo una vez más al Evangelio de Lucas y vea lo que dice este capítulo 10. Versículo 11, ¿verdad? Dice, oiga, qué precioso esto. Ya lo tenemos. Lo está diciendo Mateo es Mateo 8, sí. Mateo 10:11.
Mateo 8, 10, 11. Sí. Ajá. Os digo que vendrán muchos. Aquí se refiere a un extranjero que vino y le dijo: mi hijo está enfermo, Señor, le dijo, y si me puedes ir a orar por él. Y le dijo, bueno, si dieras tu palabra nada más, mi criado sanaría, porque yo soy hombre de autoridad, yo al que le digo va, viene, y sucesivamente. Y aquí es donde el Señor dice: mire las actitudes de una persona que va a ser parte del reino. Os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Está hablando en un contraste de judíos con extranjeros. Y se sentarán con Abraham. ¿A dónde dice? Lea conmigo verso 11, 8 de Mateo 11. Y se sentarán con Abraham. ¿Y quién más? E Isaac y Jacobo. ¿A dónde? En el reino de los cielos. ¿Quiénes son los que se van a sentar? Este tipo de gente. Gente que abrió el corazón. Gente que vivió como en la inocencia de un niño. ¿Y qué vamos a hacer allá? Aquí dice que vamos a sentarnos con Abraham, con Isaac, con Jacob. ¿Y qué es cuando, por ejemplo, venga el Señor en su regreso a complementar la segunda venida para hacer juicio a esta tierra? Venimos nosotros con ellos, con Él, perdón. Y cuando vengamos nosotros con Él, el Señor captura a Satanás, lo apresa y se instala el reino. Y es ahí donde todos los creyentes vamos a ser asignados a diferentes áreas. Porque la gran pregunta: ¿y qué vamos a estar haciendo ahí? Aquí nosotros nos forjamos para ostentar una posición que se nos dará en el reino. Por ejemplo, dice Pablo a los corintios, cuando ve que los corintios están peleando entre ellos, y le dice: ¿no sabéis vosotros que ustedes tienen una dignidad tan tremenda que ustedes van a juzgar a los santos, a los ángeles? Es decir, Pablo da esa luz que allá van a haber funciones. ¿Cómo van a ser? Igual que un gobierno. Van a haber ministerios de esto, ministerios de lo otro, posiciones de esto, posiciones de esto. Y cada uno de los creyentes que llenaron los requisitos que se demandan para ser parte del reino van a ser instalados en diferentes lugares. Van a haber alcaldesas, van a haber gobiernos instalados, instancias, solo que en un campo puramente, hermanos, en paz, porque el milenio va a ser el periodo de paz. Así que yo no sé si le interesa. Si nosotros le creemos a la palabra, pues tratemos la manera de apegarnos a los requisitos que manda la palabra para que podamos. Imagínese solo el privilegio de que nosotros vamos a estar al lado de Cristo. Qué tremendo. Aquí dice de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero aparte de eso vamos a estar al lado de Cristo. ¿Cómo se logra eso? Aquí es donde se forja eso. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que ser como niños. Tenemos que vivir en santidad. Tenemos que luchar para no dar paso atrás. Tenemos que dar prioridad a las cosas de Dios. Cierre sus ojos.